Todos los años ocurre en algún sitio y algunos años en varios sitios. De vez en cuando nos vemos obligados a empezar los programas informativos con la noticia de que se ha producido un terremoto en tal ciudad, de tal país. Estamos acostumbrados a ver a equipos de emergencias tratando de rescatar a personas atrapadas entre los escombros. Vemos el miedo de quienes han logrado sobrevivir. A todo eso estamos acostumbrados. A lo que no estamos tan acostumbrados es a que la tierra tiemble con esa intensidad en España, ni a que los equipos de rescate tengan que buscar a compatriotas nuestros entre los escombros de nuestras ciudades. Esto no es tan habitual. Nos cuesta hacernos a la idea, pero desastres como esos también pueden ocurrir aquí. Y ha ocurrido en Lorca. Es la primera historia del día, en la noche. La buena noticia en Lorca es que muchos lorquinos que tuvieron que pasar la última noche en la calle, esta vez podrán dormir en sus hogares. La mala noticia es que muchos otros no. Incluso algunos de ellos no podrán vivir en sus casas nunca más porque los daños son demasiado severos como para poder recuperar esos edificios. La historia de este día ha sido la de equipos de rescate buscando bajo los escombros, equipos sanitarios ocupándose de los heridos, autoridades tratando de coordinar las operaciones y ciudadanos de Lorca intentando recuperar enseres de sus viviendas dañadas, buscando refugio para pasar las horas y pensando en qué les deparará el futuro después de lo que ha pasado. Lo que la naturaleza daña o destruye en unos cuantos segundos tiene luego efectos muy duraderos. Muchos edificios han sufrido desperfectos que tardarán en ser reparados. Muchos coches han quedado destrozados por los cascotes y no podrán circular más. ¿Quién paga todo eso? Esta es una de las preguntas que trataremos de resolver en la noche, pero nos haremos más preguntas. ¿Debemos estar preparados en España para sufrir terremotos tan fuertes como el de Lorca? ¿Están bien coordinados los equipos de ayuda? Y algo tan importante como eso, ¿se cumple la normativa sobre terremotos cuando se construyen los edificios? Muchos ciudadanos de Lorca mostraban esta imagen de impotencia. La impotencia que se siente cuando se produce una situación que no podemos controlar. La impotencia de ver cómo se agrietan algunos edificios o se derrumban fachadas. En España se establecieron hace años normas de construcción para soportar temblores. Es cierto que buena parte de los edificios más antiguos han sufrido las consecuencias de ese temblor, pero también ha ocurrido que algunos edificios más modernos están incluso peor y fueron construidos ya con la normativa sísmica vigente. El 80% de los edificios de Lorca ha sufrido algún daño. Hoy trataremos de resolver dudas, si se construye con las medidas adecuadas y si se somete a los edificios a exámenes periódicos para comprobar su estado. Lorca ha sido hoy una ciudad llena de bomberos, de médicos, de equipos de limpieza, de arquitectos, pero ha sido también una ciudad llena de políticos. Anoche los partidos decidieron suspender la campaña electoral durante 24 horas en homenaje a las víctimas. Pero en esas 24 horas los lorquinos han tenido en sus calles a políticos del gobierno y de la oposición. Han querido ver con sus propios ojos los efectos del terremoto. Rajoy ha estado por la mañana, el presidente del gobierno, el señor Zapatero, irá mañana viernes después de que el Consejo de Ministros apruebe medidas de ayuda para las zonas afectadas. Quienes sí han estado hoy en Lorca y además juntos han sido Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacona. Ya decimos que Zapatero visitará Lorca mañana. Hoy, esta misma tarde, se ha reunido en Moncloa con sindicatos y con empresarios. El presidente trata de impulsar un acuerdo entre los agentes sociales sobre un asunto que muchos consideran fundamental para crear empleo. Se intenta consensuar un método nuevo de negociación colectiva. ¿Será este el secreto para que el paro deje de ser una tragedia en España? No ha habido imágenes porque no se ha permitido entrar a las cámaras hoy en esa reunión del Palacio de la Moncloa. En cualquier caso, hoy mismo, el Fondo Monetario Internacional ha emitido un informe en el que se asegura que España es un caso extremo en lo que se refiere al desempleo y habla del riesgo de una generación perdida cuando se cita a la casi mitad de jóvenes que no consiguen un puesto de trabajo. Serán asuntos de los que esperamos ocuparnos en función del buen número de invitados que tenemos hoy en nuestro programa, precisamente para hablar de lo que ha ocurrido en Lorca, de cómo está allí la situación y de qué puede depararnos el futuro. Vamos a empezar por presentarles a dos de esos invitados de la noche en 24 horas. Uno de ellos ya estuvo aquí ayer y hoy hemos querido que vuelva para contarnos cómo ha evolucionado la situación en estas últimas 24 horas. Emilio Carreño, buenas noches. Hola, buenas noches. De la Red Sísmica Nacional. ¿Qué actividad sísmica se ha producido
desde que ayer se produjo el terremoto de 5,2 grados o 5,1. Finalmente ha sido 5,2, 5,1. Bueno, 5,1, dependiendo un poquito de la escala, pero vamos, poca variación. Hay 5,1, dejémoslo así. ¿Y desde entonces? Desde entonces, durante toda la noche, pues hubo 54 réplicas, algunas sentidas por la población, y realmente hoy, aproximadamente a las 2:20, 2:30, se ha parado. Ha habido la última réplica. Esta tarde ha habido una aislada y ahora mismo no hay réplicas. ¿Eso es una buena noticia desde el punto de vista sísmico? Es decir, porque ayer nos contaba usted que precisamente las réplicas lo que hacen es que se reajuste el terreno y se vaya terminando esta actividad. ¿Lo que ha ocurrido es bueno? Sí, generalmente se considera algo bueno porque se ha disipado energía. También tenemos como invitado a José Luis de Miguel. Muy buenas noches. Buenas noches. Catedrático de Estructura de Edificación de la Escuela Superior de Arquitectos de Madrid. Hablábamos de porcentajes de edificios afectados en la localidad de Lorca. ¿Es normal que un terremoto de esta magnitud provoque daños en tantos edificios? No, el problema es que la magnitud puede ser pequeña, pero ha sucedido justamente debajo. Le pasó también a Haití en cierta medida, que los efectos fueron desproporcionados con la magnitud, que lo que mide es la potencia de la bomba, vamos a decirlo así, pero si te toca encima es mucho más peligrosa que si sucede a 3 o 4 kilómetros, o a 15 o a 50. Le pediremos dentro de un momento que nos hable también de la normativa que existe en España y cómo se cumple esa normativa, hasta qué punto hay un cumplimiento estricto o no. Será dentro de un instante. Queremos también presentar al resto de nuestra mesa de hoy. Marcos Suárez, buenas noches. Muy buenas noches. Juan Cruz, bienvenido, buenas noches. José Antonio Berrecundín. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y Eduardo San Martín. Bienvenido noches. a los cuatro a la mesa de debate de la noche en 24 horas, que también está abierta a todos aquellos de ustedes que quieran participar a través del foro de la noche en 24 horas en Internet. Andrea Ventura, buenas noches. ¿Qué proponemos hoy? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues nosotros también seguimos muy pendientes de lo que pasa en Lorca, porque desde ayer hemos recibido cientos de mensajes de apoyo a las víctimas y al pueblo murciano. Un día después de la tragedia son muchos los que se preguntan si nuestras casas y ciudades están preparadas para soportar una catástrofe así. Nuestro foro en Internet, como siempre, está abierto a sus comentarios y les recuerdo que también pueden participar en directo desde rtv.es/la noche en 24 horas. Volveremos con Andrea Ventura un poquito más adelante. Gracias, Andrea. Unos segundos para conocer la previsión del tiempo para mañana. Información especialmente importante para los vecinos de Lorca, que aquellos sobre todo que tengan que pasar esta segunda noche al raso, para ver qué tal el tiempo van a tener y en general en toda España. Esta es la información. Mañana volvemos a tener tiempo inestable en gran parte del país, con nubes compactas en el Cantábrico durante la mañana y riesgo de precipitaciones en forma de tormenta por la tarde en gran parte de áreas del sistema montañoso Cordillera Cantábrica, sistema ibérico, sistema central y el Pirineo. En el centro sur del país habrá algunas nubes más por la mañana, algunas menos de cara a la tarde, con menos riesgo de precipitaciones y mucho más sol en todo el sector del Mediterráneo. Las temperaturas van a ser parecidas a las de hoy o incluso un poco más altas. En gran parte del país esperamos valores que podrían pasar de los 25 de nuevo a 30 grados en áreas de Andalucía y que en el norte ya pasarían de los 18 a 22 o incluso 24. Cuando se produce un terremoto, las páginas de los periódicos y las pantallas de televisión se llenan de imágenes de escombros y de edificios agrietados. Vemos a bomberos tratando de rescatar a personas sepultadas, a médicos curando a los heridos. El terremoto de Lorca también nos ha dejado esas imágenes. Las veremos. Pero queremos empezar escuchando la voz de quienes han sufrido las consecuencias directas del temblor. La voz de los lorquinos. Es la primera imagen y el primer sonido de la noche. Yo no he dormido aún. Y aquí pues tampoco han podido dormir, otros se han metido dentro de los coches. Con miedo, para que por si repetía otra vez el terremoto, pues los críos toda la noche con frío, pequeñicos, 8 críos que hemos tenido en el suelo acostados. Muy mal, muy nerviosa. Gracias a Dios puedo contar que mi familia estamos todos vivos. El suelo se movió mucho y todos los platos se cayeron. Muy mal, las casas, la tienda, todo el negocio, todo, muy mal, muy mal. Fatal, no lo vamos a pasar. Y esperando a que nos digan algo y esperando. Porque no tenemos a dónde irnos. Madre mía, Señor. Ahora mismo estamos con el miedo de sacar las cosas, cómo están las cosas y nuestras pertenencias y nos vamos a un sitio seguro. Estoy recogiendo todas las cosas que me puede valer todavía y poder volver a empezar. Volver a empezar. Eso van a tener que hacer muchos ciudadanos de Lorca después del terremoto, después de los efectos que ha tenido el terremoto. Vamos a ver algunas imágenes que nos han dejado las últimas horas desde que ayer tembló la tierra
y en las más de 24 horas que han pasado ya desde ese momento. Así temblaba la tierra, así se veía y así sonaba. Mirando si alguna persona podría ser dañada. La verdad es que la policía local lo tenía bien cubierto todo este tema para que no estuvieran cerca. Nos da un poco. Estamos en ello, Juanri, estamos en ello. Estamos buscando llaves. ¿Saben se ocurre encender un cigarro? No creo. Venga, yo tenéis. Venga, Alfonso. Vamos, Alfonso. Venga, Alfonso. Tengo ya. Muy bien, Alfonso. Contigo, vete conmigo. Caballero. Alta, mi hija. Tranquilo, tranquilo. Ahora, vamos allá. Sí, tranquilo, no pasa nada. Hay que mirar aquello, la que abaste. Todos los polvos, todo de afuera, todo. Que se vea que es un dormitorio, polvo, ¿vale? O sea, que se vea como muchos polvos. ¿Sí? Haciendo cosas como... No, nos vamos a un sitio más seguro. ¿Habéis ido a recoger vuestras maletas? Cuéntame. Sí, bueno. Buscando un lugar seguro, ¿cómo estaba la casa? El paisaje después del terremoto en Lorca, las imágenes de los derrumbes, las imágenes de los cascotes en el suelo, de los coches aplastados, de las casas destrozadas por fuera y por dentro, de muchas personas que han tenido que abandonar sus hogares y van a algún sitio, a casas de familiares, si disponen de esa opción en las cercanías, en otros pueblos de Murcia, en otros pueblos de otros lugares. La situación es la que les hemos mostrado en este momento y muchos españoles se han sentido hoy muy solidarios con los compatriotas de Lorca. Lo han demostrado en minutos de silencio por toda España. Esto ha ocurrido durante el día. ¿Qué está ocurriendo a esta hora en Lorca? Pues lo vamos a conocer en conexión en directo con nuestra compañera Mavi Doñate, que se encuentra allí. Mavi, buenas noches. ¿En qué lugar concreto de Lorca te encuentras?
Hola, buenas noches, Vicente. Pues nos encontramos en el principal campamento de esos 5 que hay montados, en el del Huerto de la Rueda, y es el principal campamento porque es el que acoge a más personas que esta noche por segunda vez dormirán fuera de sus casas. Es ya una noche fresquita, vemos a muchas personas pasar con manta, es lo que más se demanda dentro de la ayuda humanitaria, y no sabemos exactamente cuántos son esas personas que esta noche van a dormir otra vez fuera de sus casas por segunda vez. Se calcula que son unos 3.000, al menos en los campamentos, porque es más o menos lo que ha calculado la Policía Nacional de cenas que son necesarias. Y luego están las camas plegables. Tanto la Unidad Militar de Emergencia como la Cruz Roja en los 5 campamentos han habilitado 6.500 camas plegables. Así que ya digo, vemos a lo largo de esta tarde, sobre las 8:30 ha empezado un peregrinar de personas, decenas de personas que se acercan ya a esa bolsa, a coger esa bolsa de comida, a coger esa bolsa de cena. Nos hablabas, precisamente lo veíamos, nos ha parecido que está todo bastante bien organizado y que hay mucha calma dentro de las dificultades que supone que de repente tanta gente tenga que dormir en un lugar como ese. Sí, hay mucha calma. La verdad es que nos ha sorprendido hoy toda la cantidad de efectivos, ya digo, de la Unidad Militar de Emergencia, de la Cruz Roja, de Emergencias de Murcia, de Policía Nacional, de Guardia Civil. Es decir, hay un gran despliegue que organizan para que, obviamente, todo y esa ayuda de vecinos, esa ayuda de las organizaciones e incluso de las autoridades llegue. Tenemos que decir también que aquí lo que vemos, sobre todo las personas que llegan, son muchos inmigrantes. Hay que recordar que Lorca tiene una gran colonia de inmigrantes, sobre todo de magrebíes y ecuatorianos, y ellos, a diferencia de los vecinos de Lorca, no tienen esas familias que les puedan acoger, o no se pueden ir a esas segundas viviendas que tienen muchos aquí en localidades como Águilas o Totana, e incluso en pedanías. Hay mucha gente que hoy nos contaban que se iban a casas de familiares al campo, a unos kilómetros de aquí de Lorca. Mavi, tú has llegado hoy allí a Lorca, esta mañana. ¿Qué sensación te ha causado ver lo que allí has podido ver? Bueno, primero una sensación, yo creo que de temor, ¿no? O sea, todavía hay muchas personas que se preguntan si va a volver a haber réplicas. Recordemos que la pasada noche hubo 2 leves, ahí creo que tenéis a 2 expertos que os pueden contar si a lo largo de estos días va a haber esas réplicas, esa liberación de energía. También hemos encontrado a muchas personas pues que obviamente están tristes, desoladas, esta tarde por todos los barrios que paseábamos afectados, por La Viña, por San José, incluso por el casco antiguo. Veíamos a personas que lloraban, que de repente se encuentran que no pueden dormir en sus casas, y es, pues como ellos decían, un revés de la naturaleza imprevisto que, bueno, tiene su crueldad y sobre todo y tristemente para esas personas que han perdido a sus familiares. Mavic, Antoñate en directo desde Lorca. Volveremos con Mavi dentro de unos minutos. Gracias, muy buenas noches. Vamos a conocer precisamente el escenario del que estamos hablando, lo que ha ocurrido allí, cómo están afectados determinados edificios, cómo se ha organizado precisamente el control de la situación de esos edificios. Nos lo cuentan nuestros compañeros enviados especiales a la localidad de Lorca. ¿Cómo te encuentras, cariño? ¿Cómo has encontrado tu casa? ¿Qué te han dicho? Pues la casa está muy mal, está llena de grietas por las paredes, está todo en el suelo, está fatal. La mayoría de ellos no dormirán esta noche en sus casas y quizá tampoco mañana. No saben cuándo volverán. Por eso efectivos de la UME, la Unidad Militar de Emergencias, les acompañan para que recojan parte de sus pertenencias. Por la tele y todo lo que podemos, porque como no sabemos cuándo vamos a volver, pues no sabemos lo que vamos a hacer, hija mía. No puedo hablar. Coches abarrotados de maletas, ropa, electrodomésticos, todo cuanto les ha acompañado a lo largo de una vida. ¿Qué os han dicho? Que podamos sacar lo que podamos en 10 minutos, pero como son 6 personas, hemos ido ya 2, 4, 6, 2, ahí todavía adentro. Destrozada. He comenzado pues de cero, para que en 5 minutos se destruya todo. ¿Qué vamos a hacer? El barrio de La Viña, al suroeste de la ciudad, ha sido el más afectado de Lorca, el que más edificios dañados suma. Pero para arreglarse la gente se tiene que ir fuera. No ¿El arreglo de eso será seguro, maestro? Dice que sí. ¿Que sí? Nos han dicho que tienen que sujetar los pilares porque están muy dañados y que hasta que el ayuntamiento lo organice no pueden decir nada más. Los expertos nos dicen que algunos de estos serán demolidos. Es que esta es la zona más afectada. De hecho, un edificio caído como hay aquí, yo creo que no hay en ningún sitio. El que ha caído, por supuesto, ruina total, y el que está al lado, desgraciadamente, habrá que tirarlo. Vamos, yo como técnico no voy a afirmar que se instalen esta noche en sus casas. Todos trabajan a contrarreloj aquí, desconchando las fachadas para evitar nuevos derrumbes, señalando los edificios peligrosos y diciendo quién puede dormir hoy en su casa.
pero La Viña dormirá hoy también sin sus vecinos. ¿Qué ha ocurrido para que tantos edificios se hayan visto afectados y haya un porcentaje, decían esta tarde, de cerca del 15-17% de edificios con daños estructurales serios? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué va a ser difícil que pueda establecer yo la conclusión de eso? En principio, una norma sísmica se hace para intentar mitigar daños en términos estadísticos, es decir, que el conjunto de la población de edificios sobreviva en mejores condiciones. Evitarlo es completamente imposible. ¿Qué puede hacer que se haya producido la circunstancia de que algunos edificios viejos, supuestamente construidos antes de que existiera esta normativa, algunos de ellos hayan aguantado mejor que algunos más modernos que se supone que se han sido construidos después de que existiera la normativa? En parte también porque como el terremoto es como el rayo, un fenómeno caótico, es decir, no tiene una componente uniforme que puedas establecer bien, pues se ceba aquí o allá y ves una calle en la que se ha caído esta cornisa, esa no, la otra tampoco y la otra sí. Son aspectos casuales, efectos de rebote, efectos locales, son absolutamente impredecibles. También puede tener que ver con la calidad de la construcción. Yo creo que son más las componentes casuales o caóticas que el hecho, porque aunque hemos mejorado la calidad de la construcción, también mejoran las normas, pero también cambia todo un poco, o sea, no es tan sencillo. Sí que es verdad que los edificios claramente antiguos, las torres de estas iglesias construidas como se construyeron, claro, mucho antes de saber qué era esto de los terremotos, pues quedan más dañadas, aunque solo sea porque también son más viejas y eso significa también una mayor precariedad de supervivencia a largo plazo. No sé si en palabras sencillas nos puede explicar los aspectos básicos de la normativa para que los edificios soporten los temblores. ¿Qué tiene que hacer un arquitecto cuando se le encarga construir un edificio en España desde el punto de vista sísmico? Bien, hablamos de la norma. La norma sísmica se ocupa solo, que no es poco, de los aspectos estructurales, es decir, de los pilares, las vigas y cosas por el estilo, para que la casa no se caiga. La verdad es que del 80% de las fotos que se ven, lo que ha habido es desprendimientos, caídas de elementos secundarios, trozos de fachada, trozos de ladrillo que está un poco menos pegado que el anterior. No tanto la estructura como tal del edificio. La estructura como tal ha sobrevivido y probablemente, pero claro, eso no quiere decir nada desde el punto de vista del habitante o de el valor de su bien patrimonial, que ha quedado completamente destrozado, pero no se ha venido abajo. Hay que tener en cuenta que es un terremoto, han muerto 9. De momento 8, la cifra es de 9 personas. Quiero decir que un autobús que sale de la carretera, y en Estados Unidos, que están muy preparados, hay tornados, 450 muertos hace unas semanas fue. O sea que parece que de todas maneras hemos sobrevivido bien a un zambombazo que, según lo que dicen los expertos, ha sido como tirar una bomba en un pueblo. ¿Cuál es el trabajo a partir de ahora que tendrán encargado los responsables de, primero, vigilar lo que está ocurriendo con esos edificios? Por ejemplo, ¿cómo se sabe en qué aspectos concretos de un edificio se mira para saber si los daños son estructurales o son solamente ligeros y se puede habitar esa zona? Hombre, yo no me querría ver en el pellejo de los que están haciendo eso, porque lo tienen que hacer a toda velocidad, y esto es como tener la imagen de la película aquella con los 10.000 en la estación, medio heridos, medio muertos, decir, este vivo, este a curarlo, este no sé qué. Es decir, tienes que por puro olfato, pero sí que es verdad que el cirujano no se asusta de la sangre, sino que restaña la herida, y que mucho de lo que ves, que en efecto es terrible desde el punto de vista de la conservación del edificio, no está afectando en absoluto a la seguridad del inmueble como tal. Cuando alguien entra en su casa, hemos visto algunas imágenes antes, y de repente ve una grieta en medio del salón, ¿eso necesariamente significa un daño estructural o normalmente suele significar un daño menor? En las construcciones antiguas eso significaba un daño estructural. Que antiguas es hasta el siglo pasado. Como tenemos 300.000 años de historia por detrás, la grieta en las paredes la tenemos asociada a rotura, y en estos instantes pues no es necesariamente eso. ¿Qué consejo se puede dar, por ejemplo, a la gente que se ha encontrado una grieta pero que parece que puede habitar la casa porque no hay un daño estructural? ¿Esa es una obra sencilla para la reparación o hay que esperar y trabajárselo mucho? Si han dictaminado que en efecto la estructura está correcta, pues lo que tiene son grietas y yo digo restañarlas. Lo que pasa es que esto acaba con el paro, evidentemente, porque eso da trabajo a miles de personas que no podrán ir todas allí juntas, por tanto se llevará mucho tiempo, y vivir mucho tiempo en condiciones bastante lamentables, pues de la cubierta, el peto, la cornisa, el tejado, el tabique.
Queremos preguntarle también al director de la Red Sísmica Nacional a propósito de lo que ha ocurrido. Nos hablaba antes de que se habían dejado de producirse temblores en torno a mediodía, a las 2 y pico de la tarde, y que eso parecía que podía ser una buena noticia. ¿Esto, en cualquier caso, asegura que ya no va a haber temblores fuertes en los próximos días o no asegura nada? No asegura nada. Lo que pasa es que, como decíamos también ayer, ¿verdad?, tenemos que fijarnos en unas pautas, que es lo que ha ocurrido otras veces, y no nos queda más remedio. Entonces, teóricamente, parece que se ha disipado la energía, han cesado las réplicas. Era un terremoto relativamente pequeño, no vayamos a exagerar, porque el problema es dónde estaba el epicentro, que estaba allí mismo, pero el terremoto era relativamente pequeño. Ha habido un cambio muy importante respecto a ayer, quizá, en la orientación que estamos teniendo a ver lo que ha pasado. Hemos estado precisamente la noche pasada, tanto los técnicos, los científicos que allí trabajan, colaborando con gente, con geólogos expertos, ¿no?, de la universidad, también del grupo de tectónica activa, y parece ser que estamos observando que todo esto que se ha dicho de que hemos tenido una réplica, luego ha venido una réplica mayor, lo cual era algo que era incongruente, no es así. Parece ser que han sido posiblemente 2 terremotos independientes. Uno, ¿que han coincidido en 2 horas? Sí, porque uno seguramente ha disparado el otro. Ajá. Posiblemente había 2 pequeños segmentos de falla, porque son realmente pequeños para provocar este terremoto prácticamente debajo de Lorca. Uno produjo el terremoto de 4.5 y al liberarse esta energía posiblemente disparó otra falla muy próxima, quizá un par de kilómetros o 1 kilómetro más, que estaba ya cargada de energía, que estaba a punto de liberar sus esfuerzos, que a lo mejor los hubiera liberado dentro de 5 años, pero que pudo acelerar ese proceso. Entonces posiblemente fueron 2 fenómenos independientes. ¿Cómo se registró el movimiento en el momento que se produjo? ¿Cómo lo ven ustedes en los lugares donde trabajan? Sí, nosotros lo que tenemos son unas estaciones con una instrumentación que está repartido tanto por toda la península como por las islas. Generalmente están en el campo, en lugares alejados de la civilización, para poder registrar muy bien el ruido de la Tierra, porque nosotros estamos registrando ondas que son las que proceden del interior de la Tierra. Y esto nos lo transmite a un centro que está situado en Madrid, el centro de datos que hay en el Instituto Geográfico Nacional, la mayoría de las estaciones a través de satélite. Y estamos viendo lo que está sucediendo en tiempo real en otro lugar de la península o de las islas. En el momento que se produce un terremoto, ya ha establecido unos algoritmos adecuados, de manera que independientemente de la intervención humana, pues hay un programa informático que afortunadamente ya llevamos mucho tiempo con él experimentando, que exactamente a los 2 minutos y medio de comenzar a producirse el terremoto, nos da los parámetros del terremoto, dónde ha sido ese terremoto, qué profundidad ha tenido y qué magnitud ha tenido. ¿Y hacen algo a partir de ese momento? ¿Tienen Sí, digamos, hay un protocolo de actuación? Sí, el protocolo más inmediato, primero, esta misma indicación de 2 minutos y medio, que es muy aproximado a lo que va a ser el final, automáticamente primero es transmitido a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Y además se transmite de 3 maneras diferentes para que no haya lugar a duda de que esto llega. Y al mismo tiempo a otros organismos. También puede suceder que le sea interés o bien para una central nuclear o un elemento, algo que necesite saber inmediatamente si tiene necesidad o no de parar un procedimiento. Y a partir de ese momento en que ya tenemos ese dato, se ponen en marcha muchísimos mecanismos. Y así es como funcionamos, y de manera que, pues lo que estamos diciendo, que las autoridades que tienen que tomar una decisión, prácticamente en 4 o 5 minutos saben ya con muchísima fiabilidad dónde ha ocurrido, qué magnitud y dónde dirigir sus esfuerzos. No sé si tienen una estadística de cuántas veces al año tienen ustedes que utilizar este protocolo. Es decir, hay un temblor de una magnitud que les obligue a poner en marcha este protocolo. No, pero tenemos una idea aproximada. En términos generales se registran al año aproximadamente 3.000 terremotos. ¿En España? En España. 3.000. 3.000. ¿Y cuántos de estos se sienten? Esto es, aunque hay variación bastante dependiendo de los meses, pues tenemos meses que son sentidos 10 terremotos, 5 terremotos, 15 terremotos, sentidos por la población, sí. Ya bien sea alguna zona de Andalucía, Pirineos, Galicia, etcétera. Claro,
No son terremotos como este, son terremotos que incluso a veces sale también la gente a la calle si es de noche porque da pánico, da miedo, pero son sentidos por la población. Ya digo que hay una variación importante, así como registrar muchísimos terremotos, 3.000, posiblemente dentro de unos años registraremos 5.000 porque nuestros instrumentos serán mejores y será como si hubiéramos colocado una lupa en la península, en las islas y vayamos buscando los terremotos. Pero lo que sí que es cierto es que los que son sentidos por la población, esos son ya un poco más importantes y venimos a tener esto pues 10, 15, hay meses que 5 sentidos por la población al mes. Queremos abrir también esta conversación al resto de la mesa de debate. Preguntas para nuestros invitados. Quería preguntarle, ha hablado de la reacción posterior. El tema de la predicción, usted es un tema que normalmente no quieren tocar porque parece como si no fuera posible con precisión, ¿no? Ustedes parece que sí pueden predecir ciertas coordenadas entre lapsus de tiempo más o menos amplios, pero no con precisión. ¿La ciencia llegará alguna vez a predecir con más exactitud la posibilidad de terremoto? Me pone usted en un aprieto, realmente. Yo tengo mis serias dudas. Yo creo que se ha avanzado muchísimo, como ya sabemos, en saber dónde va a haber un terremoto grande. Digo, en los lugares donde puede haber grandes terremotos. ¿Y en un periodo de tiempo, más o menos? Ahí está el fallo. Sabemos más o menos dónde va a ocurrir el terremoto y hasta incluso qué fracción de una falla va a romper y, por lo tanto, qué magnitud va a tener. Pero no sabemos cuánto. El ejemplo más claro fue el de Haití. Hubo ya, pues como antes del terremoto de Haití, pues hubo 3 congresos de los que yo tengo referencia donde se hablaba de que inminentemente habría un terremoto en Haití de magnitud 7,1 o 7,2. El problema era, además era inminente, pero claro, para nosotros la inminencia es mañana o es dentro de 5 años. Ahí es donde está el problema. Director, antes nos explicaba sumariamente un poco el protocolo que siguen una vez detectado los movimientos, temblores o terremotos. En este caso, ¿ustedes han avisado, mandaron algún aviso a alguna central nuclear? En este caso no, porque las centrales nucleares, concretamente, o cualquier emplazamiento nuclear, tienen un protocolo rigidísimo, muy rígido. Es común, creo, según entiendo, con el que se utiliza, por ejemplo, en Estados Unidos o el resto de Europa, de manera que cuando sucede un terremoto a una cierta distancia de un emplazamiento nuclear, esto ocurre igual también para grandes presas o para otras instalaciones especiales, se inicia ese protocolo. En este caso no se ha dado el caso y no ha habido necesidad de hacerlo. Solo tenemos un caso, en el caso de centrales nucleares, que se dio hace 3 o 4 años en Escopete, en Guadalajara, que hubo un terremoto prácticamente en el centro de la península y, bueno, este terremoto estaba, su radio de acción estaba cerca de la central nuclear José Cabrera, creo que era. La de Trillo. La de Trillo, no recuerdo exactamente si era. Sí. Y entonces, bueno, se activó el protocolo, no quiere decir que pasara nada, pero creo que es el único caso que yo conozco. Sí, usted ha dicho 3.000 terremotos al año. Llama la atención, ¿no? Que no seamos conscientes de esa cantidad. ¿La zona en la que ha ocurrido en concreto es especialmente sensible? ¿O todas las zonas de España, incluidas las islas, tienen, digamos, terremotos con esa frecuencia que usted...? No. Por ejemplo, tenemos un caso típico de muchos terremotos y poca peligrosidad, que es Galicia, por ejemplo. En Galicia hay muchos terremotos, pero no conocemos en épocas históricas ninguno que haya llegado a esta magnitud, por ejemplo. Entonces, eso es cierto, bueno, nos da un poco de tranquilidad el ver que hay más terremotos. Hay zonas como el centro de la península donde apenas hay terremotos y sin embargo sí hemos tenido alguno importante. Tuvimos uno hace también unos años en Pedro Muñoz, en Cuenca, que fue sentido prácticamente en toda la península, creo que alcanzó una magnitud de 4,8, soy muy malo para recordar cifras, pero algo así, fue sentido en toda la península. Y a lo mejor hay 2 o 3 al año, no muchos más. Marco. Sí, le quiero hacer una pregunta al experto en estructuras. Yo quería saber si, nos ha dado un panorama tranquilizador en el sentido que han resistido relativamente bien las estructuras,
pero ¿cree usted que la normativa actual es suficiente o cree que sería conveniente, sin alarmismos, pero pensar en introducir reformas? Vamos a ver, la normativa está a nivel internacional bastante bien, pero insisto, se ocupa, incluso para mi gusto, demasiado en los aspectos específicamente técnicos de la estructura. Y luego la gente se muere porque le cae un ladrillo cuando sale a la calle. Sucede que reglamentar sobre estas otras cosas es muchísimo peor, no sabemos lo suficiente. Una construcción cualquiera lo hacen entre 200 oficios, cada uno de ellos utiliza un material distinto, una manera distinta de pegarlo, de ponerlo, de asentarlo, de esperar a que esté hecho. Y en todas las normativas se ha intentado abrir ese melón de cómo digo qué otras cosas, aparte que la estructura no se caiga, salvando esa situación, que habría que hacer. Coge usted esta normativa y de las 100 páginas, 90 son de cálculo de estructuras puro y duro, y eso se respeta y eso se hace. Pero luego cómo es que el portal con la barandilla para que al salir, y si la calle es pequeña, que ese tipo de cuestiones es casi imposible. ¿Lo ha visto? Ese trozo de muro de cubierta en la última planta de 20 metros que se cae y se lleva por delante, 3 coches, ya no queda nada, pero es que a los peatones que había no quiero ni pensar si pillar alguno. ¿Y eso de qué depende? Normativa. Coge usted la normativa y dice, los muros se harán bien, se pondrán como Dios manda y se harán como es debido. Y no da para más la imaginación, ¿eh? No es fácil escribir sobre estas cosas, ni aquí ni en ningún otro país. ¿Hay una normativa tan minuciosa o no minuciosa o suficientemente minuciosa, por ejemplo, para las centrales nucleares? Porque siempre que hay un terremoto, ha ocurrido en Japón hace unos 2 meses, ahora aquí en España, Cofrentes, y vamos a ver imágenes en un momento de la central de Cofrente, que está a unos 200 kilómetros de Lorca. Uno siempre se pregunta, ¿están suficientemente bien construidas las centrales como para soportar un temblor fuerte? La norma esta es general para toda España y todas las construcciones. Lo que sí tiene son distintos niveles. Y un gallinero no tienes por qué tener en cuenta muchas cosas, un edificio de vivienda sí, y un hospital no sé qué, y una nuclear. Pero aparte de que una nuclear luego tiene la Junta de Energía Nuclear o lo que sea, en que se revisa de verdad lo que se hace, se eleva el nivel, se dice que es edificio categoría mayor, que se sube el nivel, que se predice a más tiempo, se toman precauciones adicionales por todos lados. Vamos a ver precisamente lo que está ocurriendo 2 meses después del terremoto de Japón, junto a la central de Fukushima, o todo lo junto a la central de Fukushima que se puede llegar, porque nuestra compañera Almudena Ariza, enviada especial de Televisión Española al lugar, ha podido llegar hasta donde han puesto una valla y ya no dejan pasar a nadie más, en torno a unos 20 kilómetros de la central nuclear. Así se viven las cosas 2 meses después del terremoto y del tsunami. Entramos en la provincia de Fukushima, en la zona más próxima a la central nuclear. Cruzamos algunos de los pueblos del perímetro de seguridad, a 30 kilómetros de la planta, pueblos que han sido evacuados por el gobierno por el riesgo de radiactividad. Vigilamos la zona prohibida, dice este agente de la policía. Aquí no pueden pasar. Y es que a partir de esta valla comienza la línea roja, 20 kilómetros en torno a la central, que cruzan solo algunas familias para revisar sus casas, y todos, incluidos nosotros, con trajes protectores. Solo unas pocas familias han entrado hoy a recoger sus pertenencias, las estamos viendo desde aquí, están dentro de la zona de exclusión, la zona prohibida, 20 kilómetros alrededor de la central de Fukushima. Y la prohibición la marca precisamente esta valla, estamos viendo aquí a las fuerzas de seguridad que impiden el paso precisamente a todos aquellos que no hayan sido autorizados. Durante unas horas las familias recogen sus pertenencias y salen después escoltados por la policía para ser sometidos a un estricto control antirradiación. Tras bajar de los autobuses, sus trajes y todos los enseres recogidos son analizados, un procedimiento que emplea decenas de policías, funcionarios y empleados de seguridad. Estoy muy contento de haber podido volver a mi casa, nos contaba el señor Oada. Su casa está solo a 3 kilómetros de la central. Nos decía después que no tiene miedo y que los marcadores de radiactividad habían dado negativo. Para algunos es incluso la segunda vez y podrán hacerlo nuevamente, pero tendrán que acostumbrarse a convivir con estas, para ellos, insólitas medidas de seguridad antinuclear. Eso está ocurriendo cerca de la central de Fukushima, en Japón, un país que tiene ya mucha tradición en sufrir terremotos con una intensidad bastante mayor de la que se ha producido en Lorca, y cuyos edificios parecen estar muy bien construidos. ¿Construyen mejor los japoneses en lo que se refiere a la actividad sísmica de como lo hacemos en otros lugares del mundo?
Me parece que gastan más dinero, eso sí, y también lo hacen los norteamericanos en California, y eso ayuda. Y tienen técnicas, claro, cuando tienes tempestades todos los días, o nieve todos los días, o terremotos mucho tiempo, aprendes. En España, pero bien o para mal, es que casi no hemos tenido terremotos para aprender, y ya casi prefiero no aprender. Pero, por ejemplo, manejan mucho la estrategia de hacer la casa muy endeble para que si se te cae encima no pase nada. Eso aquí no lo hacemos, y de hecho toda la construcción de la meseta, vamos, la construcción antigua española es adobe, ladrillo, barro, piedra, pesada, pesadísima. Señor Carreño, anoche, hace 24 horas, nos decía que si usted viviera en Lorca, anoche no hubiera dormido en su casa. ¿Hoy dormiría en su casa? Yo hoy sí dormiría en mi casa, pero vuelvo a repetir lo de ayer. Creo que como precisamente hay un despliegue de medios extraordinario, hay unos planes de emergencia muy buenos, sobre todo hay que tener en cuenta lo que diga la Dirección de Protección Civil, porque saben, son expertos, tienen ya mucha experiencia en esto, pero hablando, digamos, resumiendo, sí dormiría en mi casa. Emilio Carreño, director de la Red Sísmica Nacional, muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Y José Luis de Miguel, catedrático de Estructura de Edificación, muchas gracias por estar con nosotros y por enseñarnos muchas cosas que hemos podido aprender esta noche gracias a ustedes. Vamos a ofrecer algunos datos de cómo está la situación en Lorca, de lo que ha pasado en estas últimas horas desde el terremoto que ayer, minutos antes de las 7 de la tarde, allí se producía y provocaba esto que van a ustedes a ver en este momento, datos que nos ha dejado este terremoto, 9 muertos, 350 heridos, de los cuales hay 3 especialmente graves, entre 3.000 y 5.000 desplazados. En lo que se refiere a las viviendas afectadas, hablamos de un 44% que no sufre daños estructurales, aunque sí otro tipo de daños, un 38% con alguna peligrosidad y un 17% al que se ha prohibido expresamente el paso, porque ahí sí que las cosas están mal. Coste de la reconstrucción se estima, así en una visión inmediata en las pocas horas posteriores al terremoto, en torno a 36.000 millones de euros, 36 millones de euros. Más datos sobre el terremoto de Lorca. Número total de efectivos que se han desplazado hasta allí. Estamos hablando de 1.460, de los cuales 570 son de la UME y del Ejército de Tierra, de la Unidad Militar de Emergencias, de la Guardia Civil, 590 de la Policía Nacional, 200 y de otros cuerpos 100 más. Son algunos de los datos que nos está dejando este terremoto y todo lo que ha ocurrido después. Le preguntábamos hace un minuto al director de la Red Sísmica Nacional si hoy dormiría en su casa si viviera en Lorca. Hablamos en directo, por vía telefónica, precisamente con alguien que va a dormir esta noche en su casa. Cristina Caro, buenas noches. Hola, buenas noches. Cristina Caro es una vecina de Lorca. ¿Anoche pudo dormir en casa también o tuvo que dormir al raso? No, anoche nos fuimos a una localidad cerca de aquí porque nos daba miedo quedarnos aquí en Lorca por las posibles réplicas y nos fuimos y hasta esta mañana no hemos vuelto. ¿Cómo se han encontrado la casa esta mañana? Esta mañana pues todo tirado, unas grietas enormes, estaba destrozada. Aparte, mis padres tienen un supermercado y estaba pues como si hubiésemos puesto la estantería hacia abajo. Estaba todo horrible. ¿Tienen miedo esta noche por el hecho de dormir en casa? Pues sí, porque, hombre, seguro nos han dicho que estamos, porque nos han puesto el punto verde, pero aún así nos da miedo por si hay alguna réplica, porque la infraestructura ya no están igual de seguras que estaban antes, y nos da miedo, pero aún así no podemos estar todos los días fuera de casa, tenemos ya que superar este miedo y ahora mismo tenemos que superarlo. Cuéntenos, ¿cómo es el edificio en el que ustedes viven? ¿Es de varias plantas o es una planta baja? No, son de 3 plantas. ¿Ustedes en qué planta viven? En la segunda. En la segunda. ¿Qué se ve? Sea nuestros ojos, ¿qué se ve ahora mismo en el lugar donde está usted, en la habitación en la que se encuentra? Pues yo ahora mismo estoy en el balcón de mi casa. Ajá. Y vivo enfrente del cuartel de la Guardia Civil. Hay muchísimos efectivos, el cuartel de la Guardia Civil está totalmente... Hay muchas grietas, hay muchísimos edificios aquí al lado que están derrumbados, muchísimos estiércoles, muchísimo de todo. Es horroroso, muchísimas ambulancias pasando cada 2x3, muchísimos coches de emergencia. Entendemos. ¿Dónde estaba usted cuando se produjo el terremoto o los 2 terremotos fuertes que ayer se sintieron en Lorca? Pues el primero estaba en mi casa
y el segundo estábamos en mitad del supermercado, que nos dio muchísimo miedo porque empezaron a caer todos los productos hacia abajo, el techo también se empezó a caer, una polvareda tremenda, Era terrible, la verdad que era de, yo qué sé, era de película total. Cristina Caro, que todo vaya bien esta noche. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Menuda experiencia que tiene que ser esto, ¿verdad? Menuda experiencia. Después de haber tenido que pasar toda la noche de ayer al raso, en algún lugar, o en casa de algún amigo, de algún vecino en otra localidad, hoy volver a casa y decir, bueno, puede usted dormir en casa, pero... A mí lo que más me impresionaba, aparte de los muertos, por supuesto, y los daños, es la gente vaciando sus casas, ¿no? Porque eso debe ser un trance verdaderamente terrible, ¿no? Porque en una casa está compendiada prácticamente la vida, ¿no? Y tener que vaciar y no saber cuándo vas a volver, a mí me produce, solo de pensarlo, una angustia tremenda, ¿no? Eso es lo que no saben cuándo van a volver, pero ya hay un porcentaje de lorquinos que saben que a su casa no van a poder volver, porque su casa ha sido afectada estructuralmente. A mí me ha sorprendido, efectivamente, esa situación que es intransferible y es muy personal, pero me ha sorprendido la serenidad y el coraje de la inmensa mayoría de los vecinos de Lorca, que no es nada fácil, que no es nada sencillo. Escuchar expresiones como, bueno, pues ahora tendremos que volver a empezar, pero dicho, hombre, con un punto de resignación, dicho por un emigrante, además, o sea, pero dicho también con cierto, empezaron 2 veces, dicho también con cierto coraje, ¿no? Y claro, cuando hay un pueblo, un vecindario, en fin, una colectividad que le pone, digamos, esta voluntad, yo no tengo ninguna duda de que Lorca va a salir adelante, pero más pronto que tarde. Ahí, que decía el técnico de arquitectura, ¿no? Que, hombre, pasan en otros lugares cosas similares, pero mucho más graves. Lo de América, evidentemente lo de Japón, pero hay un símbolo de lo que pasó, que es una fotografía de F, que hoy está en todas partes, que es un muchacho que yace muerto, unos parientes que están llorándole, una viejita que pasa por detrás y aparentemente va tranquila, un hombre que tiene un perro y que está junto a un perro y que está tratando de auxiliar al muchacho muerto. Esa es la imagen de la tragedia, y aunque hubiera sido solo esa imagen, ya muestra una desolación que traslada el dolor de esa gente de una manera inolvidable. La desolación y la impotencia de ver que hay cosas que no podemos controlar, más allá de que efectivamente hagamos edificios que estén mejor construidos, que puedan resistir temblores más fuertes, pero siempre hay un punto de inevitabilidad en este tipo de cosas que acaba uno en la melancolía de pensar, bueno, es que en algún momento esto va a ocurrir en algún sitio y le puede ocurrir a cualquiera, ¿no? El fatalismo, ¿no? Y en el fatalismo que sería peor, ¿no? A mí lo que me ha desasosegado mucho es que la ciencia que avanza todo, en fin, el hombre, el director del, ¿cómo se llama? De la red sísmica, ¿no? Claro, el pobre no se puede comprometer, ¿no? Pero entra un poco de desasosiego pensar que la ciencia que hemos avanzado, o sea, que podemos mandar hombres dentro de no sé cuánto tiempo a Marte. Y no solamente que los podemos mandar, sino que los podemos ver en directo, que a mí me parece casi más fascinante que mandarlos, y sin embargo todavía no podemos predecir. O sea, sabemos que ahí va a ocurrir un terremoto, pues se está acumulando no sé cuánta energía del choque de las fallas, pero no sabemos nunca cuándo, ¿no? Me parece que podemos hablar de la insignificancia del ser humano. También hemos destacado aquí también algo que yo creo que hay que resaltar, que es el coraje que ha demostrado la población civil. Pero yo también quiero destacar otro aspecto de lo que ha sido esa tragedia, y es el papel del Estado, el tan denostado Estado. De las autonomías. Del Estado. Bueno, de las administraciones. Las administraciones. El Estado es todo. Son todas las diferentes administraciones, la Guardia Civil, la Policía, lo bien que viene, y aquí tal vez me pueden decir que ahí estoy esparciendo ideología, lo bien que viene un Estado serio, sólido, y qué bien que viene, sobre todo en estos momentos, el tan denostado Estado. Lo bien que viene la coordinación entre las distintas comunidades autónomas. Eso es lo importante, la coordinación entre las distintas partes del Estado, porque si tenemos un Estado dividido en ayuntamientos, autonomías y Estado central, y resulta que cada uno tira por su lado, Marco, no funciona. Hoy ha funcionado. Ya que has introducido ese tema, lo importante no es el tamaño del Estado. O sea, no es el tamaño lo que importa.
Es la eficacia. Por lo menos a mí no me importa, sino que sea eficaz. Y hay estados enormes de grandes que son sumamente ineficaces, como el Estado soviético, por ejemplo, y hay estados más pequeños que son más eficaces, ¿no? Ese es un tema. Pero hay otro aspecto que es la tan denostada, tú decías, el tan denostado estado de las autonomías. Bueno, aquí se ha visto, que no digo la que lo has dicho tú, pero gente que... Aquí se ha visto que cuando se quiere, cuando hay voluntad política de hacerlo, las administraciones se saben coordinar. El problema es que muchas veces Valcárcel en el telediario a veces que no hay voluntad de las 9 de la noche decía que en efecto la coordinación había sido perfecta. Yo creo que lo que ocurre es que el Estado es la expresión pública de la solidaridad de la gente en momentos como este. Es decir, si la gente que es de natural solidaria no tuviera una coordinación, hubiera sido un caos. Y sin embargo ahí se ha conducido de una manera que el azar ha podido ser disminuido gracias a esa solidaridad. Y con respecto al azar, lo que decía el catedrático de arquitectura sobre el azar, ¿no? Me recordó... El caos, él habló del caos. El caos. Y lo que dijo luego el experto en... El sismólogo. Me recordó el verso de César Vallejo, que uno sale a la calle, le cae un ladrillo y ya no almuerza. Y en efecto, ese poema que muchas veces parece la exageración de César Vallejo, que era de natural exagerado y peruano, que era un hombre que siempre estaba viendo el drama posible, pues lo resume perfectamente lo que ha ocurrido. No deja de ser una realidad clarísima. Vamos a conocer el amplio eco que lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo todavía en Lorca, tiene en los medios de comunicación, por supuesto españoles, pero también en medio mundo. Nuestro compañero José Herbás ha estado buceando precisamente en los medios de comunicación. Pepe, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hemos encontrado? Pues la tragedia, como dices, tiene una amplísima cobertura en los medios nacionales. Actualizan prácticamente minuto a minuto. A medida que se acercaba la noche, lo más destacado era la incertidumbre de cómo afrontarían los ciudadanos que no sabían dónde tenían que dormir. El diario El País habla de que más de la mitad de las casas de Lorca siguen inhabitables, con daños estructurales en el 10% de los edificios y que los afectados no saben dónde pasarán la noche. El Mundo situaba como noticia de última hora la explicación de Rubalcaba de que los daños han sido muy cuantiosos porque el epicentro ha sido muy superficial y por el tipo de suelo de Lorca. También recoge el diario El Mundo que el 55% de las casas no son habitables en Lorca. La Verdad de Murcia destaca, en cambio, que ningún edificio revisado hasta ahora tendrá que ser derribado. Solo el 92 de los 542 edificios evaluados presentan daños estructurales. Incluye el testimonio sobrecogedor de Isabel Sánchez, que dice haberlo perdido todo y confiesa que cuando tire en su casa se desplomará con ella. También La Opinión de Murcia abre con la preocupación de la situación de las viviendas. Según el Gobierno regional, solo 92 de los 1.350 edificios del núcleo urbano de Lorca tienen daños estructurales. En cambio, el periódico rebaja las estimaciones de los daños que obligan a prohibir el acceso al 17% de los edificios revisados. Vemos que hay datos que van bailando, en algunos casos se habla de unos porcentajes, en otros se habla de otros, todavía no está muy claro exactamente qué es lo que está ocurriendo con los edificios, con todos los edificios de Lorca. En cualquier caso hay muchos que están afectados, unos más y otros menos. Prensa internacional, medios internacionales, ¿qué se está diciendo de Lorca? Pues también tiene amplísima cobertura en los medios internacionales. Lo curioso en este caso es que la gran mayoría de ellos han recogido la información, la cubren también con vídeos, la gran mayoría de ellos recogen el vídeo justamente de España en directo cuando estaban retransmitiendo y cuando se cayó en el momento mismo de la retransmisión el campanario del convento de San Diego en Lorca. Es el caso del diario El Guardian. En su crónica la titula «España ha sido golpeada por un terremoto en el que han muerto 10 personas». El New York Times enfatiza que han sido 2 terremotos los que golpean el sur de España y describe el caos y el pánico que se produjo en Lorca cuando se fue la luz a primeras horas de la noche de ayer.
El Wall Street Journal recoge cómo los terremotos causan graves daños. Escribe que en España, donde rara vez se producen seísmos, muy pocos edificios están construidos para resistir terremotos. El Financial describe que aunque la ciudad más afectada fue Lorca, los temblores se percibieron en prácticamente todo el sur español. El Daily Telegraph, que incluye en su vídeo las muestras de desesperación de un ciudadano, destaca las desgracias personales y cómo se han visto afectadas todos los campanarios de las iglesias de Lorca. Le Monde se centra sobre todo en mostrar a través de una amplia serie de fotografías el drama humano provocado por este terremoto. Y también tenemos ejemplos con televisiones extranjeras. Sí, también las televisiones han incluido esta información. Se da la anécdota curiosa de la televisión pública francesa que ha situado Lorca en una primera emisión en Navarra, donde también existe otra población con este nombre. Han buscado en Google y han encontrado el primer lugar que han encontrado ahí un puesto. Pero lo han rectificado. Abrían el informativo de esta noche a las 8 de la tarde, destacando los 9 muertos, los importantes gastos sufridos y cómo miles de personas tendrán que seguir durmiendo en la calle. Incluso han enviado a su corresponsal Frank Genosó. Y la televisión alemana realizaba en su informativo de mediodía un amplísimo reportaje recogiendo los testimonios de algunos de quienes han sufrido los efectos devastadores del seísmo. Son solo algunos de los múltiples ejemplos, tanto de la prensa, de la radio, como de las televisiones de todo el mundo. Gracias, Pepe. Volveremos contigo un poquito más adelante y veremos el contenido de los periódicos de mañana, de las primeras páginas. Antes, Juan Cruz hablaba del impacto que suponen algunas fotografías. Muchas veces en la televisión nos quedamos con las imágenes en movimiento, que lógicamente son muy informativas, pero lo son también las fotografías. Hoy hemos pedido al equipo de realización de La Noche en 24 Horas que buscara fotografías de lo que está ocurriendo en Lorca y este es el resultado. El impacto de ese instante congelado para siempre por el objetivo de una cámara. Vamos a seguir hablando de lo que está ocurriendo en Lorca. Esperamos hablar con algunos protagonistas dentro de unos minutos. Volveremos a conectar en directo con nuestra compañera Mavi Doñate, que está en uno de los campamentos en los que cientos de personas van a dormir de nuevo fuera de sus casas en la noche de hoy. Pero antes queremos conocer lo que nos dicen ustedes, los internautas que están participando en el foro de La Noche en 24 Horas. Andrea Ventura ha recogido sus comentarios. Andrea. Pues sí, Vicente, desde ayer estamos recibiendo muchos mensajes de apoyo a los familiares de las víctimas mortales y a todo el pueblo murciano. Por ejemplo, Francisca dice: es una desgracia terrible, espero que la administración se vuelque para conseguir remediar las circunstancias en que quedan todas las familias afectadas. Ni mi más sentido pésame. Noelia dice: yo soy de Coruña y aquí jamás se ha hecho un simulacro de terremotos, ni se explica nada de esto en el colegio. Cuando Vicente hablabas ayer
que hay que ponerse debajo de un marco la puerta para estar más seguro. Dice, yo no tenía ni idea. José Miguel dice, mi pésame a las familias de los fallecidos. Ahora viene la triste realidad. No puede ser que una catástrofe de este tipo cause semejante destrozo. Santiago dice, cuando veíamos a los japoneses en orden para coger su ayuda, decíamos que si esto pasase en España, que sería una selva. Dice, pues no, parece que en España somos todos una pandilla de japoneses. Y por último, Max dice, todo mi afecto para Lorca, mucho ánimo, estamos con vosotros. Encima de la desgracia se les llena la ciudad de políticos. Son algunos de los comentarios de los internautas hablando de lo que ocurre en Lorca, pero seguimos contigo, Andrea, para comentar algunas de las otras noticias que se han producido hoy en España y en el mundo. ¿Por dónde empezamos? Pues vamos a empezar por José Tomás, porque el torero vuelve a los ruedos después de 15 meses de convalecencia. Reaparecerá el día 23 de julio en Valencia. El diestro de Galapagar sufrió el año pasado una grave cornada en México que hizo temer por su vida. Se estima que esta temporada será corta, hará unos 12 paseillos, poniendo el broche final en Barcelona, en la que sería la última corrida de toros en la Monumental. También tenemos hoy datos económicos. Sí, porque los precios volvieron a subir en abril y mucho. Es el mayor incremento mensual desde octubre de 2007, un 1,2%. Los alimentos, sobre todo los lácteos, las bebidas no alcohólicas, la ropa y los viajes han disparado la inflación. La subida de abril sitúa la tasa interanual del IPC en el 3,8%, 2 décimas por encima de la que marcó en marzo, lo que representa el mayor aumento desde septiembre del 2008. La Asociación de Autónomos dice que supone un nuevo lastre para el consumo y el Gobierno achaca el repunte al impacto de la Semana Santa en los precios de hoteles y restaurantes. Tenemos también un informe del Fondo Monetario Internacional no muy positivo con España. No, nos da una de cal y una de arena, porque por un lado el Fondo Monetario Internacional ha alertado a España del riesgo de perder una generación a causa del elevado desempleo juvenil. El paro entre los más jóvenes afecta a casi 1 de cada 2 menores de 25 años. Pero el FMI también reconoce que gracias a las reformas realizadas, España se ha ido despegando de países como Grecia, Irlanda y Portugal. Sobre Grecia asegura que el país camina en buena dirección y que su economía será sostenible. Y algo más, precisamente, hablando del paro, del desempleo en España, ha habido reunión importante hoy en el Palacio de la Moncloa. Sí, para los sindicatos patronales y el Gobierno se han reunido para analizar la marcha de la reforma de la negociación colectiva. No hay imágenes del acto porque dicen que se trata de un encuentro discreto. Desde Moncloa asegura que las conversaciones van por buen camino, aunque todavía hay diferencias y aún no hay fecha para la firma, pero todo apunta a que será después de las elecciones. Gracias, Andrea. Son algunos datos de otras noticias que se han producido hoy en España y en el mundo, que conforman también la actualidad de este día del mes de mayo, en el que seguimos atentos a lo que ocurre en Lorca. Uno de los aspectos que ya en el día después del terremoto hay que empezar a tener en cuenta es el de la reconstrucción. Y para reconstruir aquellos edificios y aquellas vidas que han quedado tocadas por este terremoto, hará falta dinero. ¿Quién va a pagar lo que ha ocurrido en Lorca? Pues seguramente no habrá un único bolsillo del que salga el dinero. Vamos a empezar por conocer datos sobre qué ocurrirá, por ejemplo, con los seguros. Esta es la información. En España, todas las pólizas que cubran daños en los bienes, ya sean de vida, de vivienda o de automóviles, incluyen los riesgos por terremoto. Pero hay que reclamar por teléfono o internet al Consorcio de Compensación de Seguros, una empresa pública adscrita al Ministerio de Economía que asume el pago de los daños en caso de catástrofes naturales. Las personas que hayan tenido daños en sus viviendas o en sus automóviles tienen que tener esas viviendas o esos automóviles asegurados. No todo el mundo lo tiene asegurado, puesto que en el caso de las viviendas no hay un seguro obligatorio. Y en el caso de los automóviles, el seguro obligatorio no es un seguro de daños al coche, sino de daños a terceros. Un 1,5% de lo que pagamos de seguro va a parar a ese fondo de compensación. Cubre el 100% de los daños materiales directos de los bienes asegurados, en el caso de los locales comerciales un 93% y un 4% de los gastos complementarios como el desescombro, la demolición o el transporte a un vertedero. En el caso de no tener un seguro de hogar o tener uno a terceros en el vehículo, la OCU recuerda que habrá ayudas extraordinarias. Importante que se pongan en contacto con los servicios sociales del Ayuntamiento, en este caso de Lorca, que les va a informar sobre cualquier ayuda extraordinaria y, por tanto, que no desesperen si no tuviesen su casa asegurada, que hay esperanza, que puede que esas ayudas vengan y pronto. En Lorca ya hay 4 peritos del consorcio evaluando daños. De momento se han tramitado unas 300 reclamaciones.
Seguramente mucha de la gente que ha sufrido daños en su hogar, en sus coches, conseguirá una cantidad de dinero para poder arreglar los desperfectos, para poderse comprar otro coche si ha quedado destrozado, como ha ocurrido en muchos casos, pero es posible que esto suponga tiempo y tiempo y tiempo de gestiones. ¿Qué debemos suponer que tiene que esperar la gente que se ha visto afectada por esto? ¿Una larga travesía de peticiones a las administraciones, a los seguros y de esperar reclamaciones y reclamaciones? ¿O la cosa se agilizará? Quizás lo más importante, aparte de efectivamente activar todo lo que es la burocracia para conseguir ayuda a la reconstrucción, quizás lo más importante es que los vecinos de Lorca consigan y tengan trabajo. Tengan trabajo para poder, digamos, normalizar o retomar su vida sin el trauma que, además de no tener o de tener una casa deteriorada, encima estén en el paro o estén en unas situaciones laborales o económicas precarias. Eso para mí quizás lo más importante, porque también como colectividad, como vecindario, es muy importante que a los vecinos de Lorca se les ayude individualmente y personalmente en sus viviendas, pero también colectivamente para que el pueblo no se hunda. Es decir, porque no solo se hunde la ciudad en sí, sino también que se puede hundir, digamos, la comarca circundante. Para mí eso es lo fundamental para la reconstrucción. Cuando estábamos en el momento previo a entrar aquí, me parece que fue el sismólogo. El sismólogo, estuve a punto de decir el sismógrafo. Es la tentación. Sí. El sismólogo decía que tengamos en cuenta lo que pasó en L'Aquila, en Italia, que en efecto se prometieron todo tipo de ayudas, todo iba a ir sobre ruedas, y ahora vemos, algún tiempo después, que las cosas siguen igual. Yo sí tengo miedo siempre, independientemente de que creo, como aquí mi colega, en el Estado, y creo que el Estado debe ser pequeño y fuerte como los luchadores canarios. ¿De tu tierra? En mi tierra. Bueno, yo los he visto muy grandes también, ¿eh? Los estados. No, los luchadores canarios. Bueno, pero la canción de los sabandeños se refiere al el chico ganó, el grande perdió. Bueno, entonces yo creo que existe el peligro de que la burocracia haga que esto en efecto, como decía, alertaba Gundín, vaya muy despacio. Aquí también ocurre muy a menudo con este tipo de situaciones, que de repente hay una efervescencia de apoyo a las personas afectadas, y conforme van pasando los días, las semanas y los meses, se va relajando y acaban muchas veces en el olvido, ¿no? Yo creo que una cosa muy importante es la información. Seguro que todos tenemos suscritos seguros y tal, y no sabemos realmente cuáles son nuestros derechos, como ocurre en muchísimas otras cosas. Entonces yo creo que una de las tareas de la que deben ocuparse ya las asociaciones, pero los propios ayuntamientos, los estados, es que la gente sepa los derechos que tiene y dónde puede reclamarlos, ¿no? Porque el Estado, grande o pequeño, no puede cubrir absolutamente todo, cuando además muchos de los daños que se han causado tienen, digamos, están asegurados por otras instancias, ¿no? Siempre se corre el riesgo de que después del impacto inicial se empiecen a dilatar todas las gestiones, pero yo confío, primero estamos viendo que sí ha sido importante el terremoto, pero creo que el Estado tiene una capacidad en estas circunstancias de poner en marcha las obras de reconstrucción, que no es, creo yo recordar, que no es un destrozo tan grande como el del Áquila, por ejemplo. Y estoy de acuerdo en que hay que poner mucho esfuerzo en la reanudación de la vida cotidiana, porque, digamos, el trabajo, el empleo es lo que, a final de cuentas, es lo que reactiva a una ciudad. Pero yo quiero subrayar lo que decía Gundín. Es decir, a esta gente que ahora dice vamos a empezar otra vez, psicológicamente es importantísimo que en efecto empiecen otra vez, pero con algo muy concreto que hacer, que es la reconstrucción de Lorca. Es importante lo que acuerde mañana el Consejo de Ministros. Es muy importante también el plan que ha puesto o que ha lanzado el Valcárcel, el presidente murciano, de solidaridad, creo que le llama así, Plan Solidaridad con Lorca, precisamente para que no se hunda no solo la ciudad, sino el entorno, que es muy importante. Estamos hablando de decenas de miles de personas.
No, precisamente la labor de reconstrucción debería poder generar puestos de trabajo, porque va a haber muchas cosas que hacer en Lorca para que las cosas vuelvan a estar como estaban. Hoy, en efecto, ha habido una reunión en Moncloa previa al Consejo de Ministros de mañana en el que se aprobarán las medidas, pero ya hoy una reunión del Gabinete de Crisis, estas son las imágenes en las que han participado algunos miembros del Gobierno, bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, para establecer esas medidas de urgencia que el Consejo de Ministros aprobará mañana y que se destinarán de inmediato a ayudar a la localidad de Lorca en lo que se pueda y lo mucho que hay que hacer en este momento. Vamos a escuchar lo que ha dicho el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, al terminar esta reunión. El conjunto de medidas que vamos a adoptar, como ven ustedes, afectan básicamente, como les decía, a las preocupaciones del Gobierno, por supuesto, atender a las familias de aquellos que han fallecido, a las viviendas, cualquiera que sea el grado de afectación después del terremoto, y a los locales comerciales, a las empresas, pequeñas empresas que han sufrido sin duda daños cuantiosos, según he podido comprobar esta misma mañana, que la voluntad del presidente de la comunidad autónoma y la del Gobierno, que hemos constatado en la conversación que hemos mantenido hace algunos minutos, es la de tratar de dar a estas medidas el máximo posible de celeridad. Queremos que llegar lo más rápidamente posible, puesto que son necesidades acuciantes las que vamos a tratar de resolver en los próximos días. Será con celeridad, promete el vicepresidente del Gobierno. Ya decimos que mañana mismo se aprobará en el Consejo de Ministros. El presidente del Gobierno viajará después del Consejo de Ministros a Lorca para ver con sus propios ojos el estado en el que está la ciudad, la situación de la gente allí, y a partir de ese momento, en teoría, se va a poner en marcha todo el mecanismo de reconstrucción. Hasta ahora se ha puesto en marcha todo el mecanismo de ayuda y de rescate para la población, para los edificios, para ver cómo están, si se pueden habitar o no se pueden habitar, y a partir de ese momento empezará también el trabajo de rehabilitación de aquellas zonas que se han visto más afectadas. Precisamente anoche hubo una conversación telefónica entre el presidente del Gobierno y el líder del Partido Popular y decidieron ambos que era pertinente suspender la campaña electoral durante 24 horas, y eso han hecho. Hoy ha habido muchos políticos que han dejado de hacer campaña en otros lugares y se han marchado a Lorca a estar con los ciudadanos afectados por este terremoto. Ahora iremos viendo algunas imágenes. Como siempre ocurre en estas circunstancias, hay quien, cuando los políticos no van, critica que no vayan a los sitios donde pasan las cosas, y cuando van, critican que vayan porque consideran que se está haciendo campaña electoral. Por ejemplo, en el caso de ese terremoto, estamos viendo a Mariano Rajoy, también ha estado allí Alfredo Pérez Rubalcaba, la ministra Chacón, Cayo Lara de Izquierda Unida, en fin, ha habido políticos de todos los partidos que se han desplazado hasta Lorca en esta jornada en la que, ya digo, todos han aceptado suspender durante 24 horas la campaña electoral. ¿Qué opináis sobre esto? Bueno, yo quiero decir una cosa que está en consonancia con lo que decíamos del Estado antes. Los políticos son los representantes democráticos de la gente, y es natural que ellos se interesen por lo que le pasa a la gente. Otra cosa es luego cómo sean los políticos, igual que cómo sean los periodistas o los abogados, o los... Yo no dudo que tengan un sentimiento sincero de preocupación por lo que ha ocurrido, pero no riñe, creo yo, con el ejercicio de una tarea de político. Están representando, como bien dice Juan, a gente también ahí. En Lorca habrá votantes que voten a diferentes partidos, tendrán representados en la zona. Yo creo que no riñe, sí, hay algo también del espectáculo político, evidentemente. Yo sé que es crudo decirlo, pero no riñe, pero no riñe, yo creo que no riñe con un sentimiento sincero de solidaridad con el pueblo. Lo que critico es, estoy de acuerdo con lo que decís, lo que critico es la prisa que se dan en llegar a las horas siguientes de cuando ocurre una tragedia esta, y la rapidez con la que se olvidan de eso. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Porque el Gobierno, el Estado, por decirlo de alguna manera, tiene una obligación de atender con mayor o menor celeridad, está comprometido. Pero decía Neruda, claro, es tan corto el amor y tan largo el olvido. Claro, todos estos que van allí y tal, pues dentro de 5 días ya no saben lo que pasa en Lorca, ni les interesa, ni les importa, ni tal. Eso es lo que es criticable, ¿no? Perdona. Es que yo quiero ahí decir una cosa. Probablemente se nos olvide a nosotros también, pues, a los medios. Pero yo no he ido allí a hacerme fotografías. Bueno, no, pero sí hemos ido nosotros, nuestros, digamos, compañeros han ido allí, y lo han hecho muy bien. Yo antes les decía, un poco en la baja frecuencia, a Vicente, que es extraordinario que estuviera allí, ese fotógrafo de EFE que ha hecho unas fotos impresionantes, y que esté en las cámaras y que nosotros veamos
desde el primer segundo de la tragedia. En el programa España Directo, que bueno, justo estaban allí emitiendo en directo cuando tembló la tierra minutos antes de las 7 de la tarde y se cayó un campanario, ¿no? Por fortuna no les... Por suerte, yo creo mucho que riesgo. Debemos reconocer que los políticos han acertado esta vez. O sea, han acertado y han hecho muy bien los dirigentes del PP y del PSOE en suspender la campaña. A mí no me duelen prendas y yo soy el primero en criticarlos y admito que esta vez... Perdona, una broma. Yo creo que no haría falta un terremoto para que suspendieran las noticias de campaña. Claro, pero y no pasaría dicho lo cual, oye, lo que se agradece que estemos 24 o 12 horas sin campaña, lo que se agradece, lo cual demuestra que las campañas son demasiado largas, posiblemente demasiado broncas, y posiblemente demasiado inútiles para decidir, para tomar o orientar la decisión del voto, ¿no? Es curioso y contradictorio, ¿no? Que el terremoto sosiegue el clima español, ¿no? Que yo creo que en efecto tiene toda la razón Gundín. Yo creo que se está llegando a extremos realmente atosigantes. Ahí sí creo que los políticos no están dando la medida de lo que este país, la tradición democrática de este país, debiera exigir de los... El otro día hablábamos, Juan y yo, de este tema aparte, yo creo que fuera de cámaras, y te decía que es que tenemos muy mala memoria y muy poca memoria. O sea, no es para nada el peor momento de crispación de la vida política española. No lo es. Ni se están diciendo las cosas, ni las mayores barbaridades. Yo recuerdo barbaridades de mucho mayor volumen. Y entonces no nos asustábamos tanto, es que somos un poco tijimiji con eso. Ahora, yo creo que es saludable asustarse. No. Yo creo que debemos asustarnos del insulto. Yo tengo una teoría de que a la campaña electoral le falta un redactor jefe. Un tipo que tú llegas allí con un discurso, como por ejemplo decir... este señor es una mala persona porque no tuvo el cariño del abuelo. Llega el redactor jefe y le dice, oye, que a ti no te consta... Que lleva con el rotulador rojo, ¿no? Claro, esto no va. El libro de estilo, eso no va. Un redactor jefe de este país para las campañas electorales. Entonces tienen que llevar el argumentario... No, yo no. O sea, tú eres un redactor jefe comilfo. Me parece que todos habéis sido redactores jefes, ¿eh? Un Lugran. Yo propongo un Lugran, ¿no? Alguien con sentido común. ¿Pero qué está diciendo usted? Eso no se publica, hombre. Eso no sale en esta campaña, creo. Hombre, sería el New York Times tiene el famoso eslogan del periódico All the news that fit to print, las noticias que merecen ser impresas. Es decir, y aquí le prestamos mucha atención, evidentemente, a las declaraciones, a cualquier barrabasada que digan. La verdad que eso es... verdad que eso traspasa lo que es, digamos, una costra que formamos los políticos con los periodistas, las televisiones y tal. ¿Tú crees que eso, creéis de verdad que eso realmente cala en ese? Hombre, afortunadamente. Yo no tengo esa constancia ni muchísimo menos. Afortunadamente no, porque si calara las barbaridades... Y ya si te sales de Madrid, eso luego, olvídate que ya... En cualquier caso, la gente está en otras cosas. Quizá las campañas están programadas de manera excesiva en el tiempo. Es decir, ¿por qué 15 días? ¿Y por qué 15 días con actos gigantescos donde se gastan y se invierten unas cantidades de dinero que no tienen ningún sentido? Porque hoy los medios de comunicación llegamos desde distintas formas a todos los rincones, hasta el último rincón de España, y somos capaces de transmitir con fidelidad cuál es el mensaje de cada candidato o de cada partido. Sí. Mira, hay la suficiente pluralidad como para que todos eso hemos ocurra, de alguna manera cubierto alguna campaña electoral. Yo tengo a mis espaldas muchas. Y la angustia que te da el cuarto día de campaña cuando escuchas el mismo discurso y ver qué matiz, entonces dice lo mismo que el día anterior, pero tú te engañas creyendo que es que ahora tiene algún significado decir otra cosa, ¿no? Yo creo que de lo más grave de la campaña, aparte de la necesidad del redactor jefe, lo más grave es lo que está pasando con los medios públicos y los partidos políticos, que exigen de una manera realmente atosigante e irrespetuosa que los medios públicos cubran las campañas de acuerdo con lo que ellos quieren, no de acuerdo con lo que es periodísticamente fit to print, como tú dices. Los públicos y los privados. No, los públicos. Las televisiones privadas tienen obligación de ajustar su minutaje a los resultados de las últimas elecciones. Bueno, pues con lo cual eso ya es increíble. Televisión Española, cada vez que da esa información, diga, nosotros damos esto por imperativo, no sé si ilegal, pero por imperativo. Es imperativo. Yo no me extraña de eso porque, vamos a ver,
A los políticos no quieren la información. A los políticos, es decir, perdonadme, yo tampoco estoy generalizando. No, y sobre todo no lo estoy diciendo, pero forma parte de la naturaleza de su trabajo, ¿no? Permitidme que os interrumpa, porque bueno, hemos ido derivando desde las imágenes de los políticos en Lorca hacia el desarrollo de la campaña electoral y la cobertura en los medios, pero volvemos a Lorca, porque nuestra compañera Mavi Doñate tiene un invitado importante que nos puede dar información de última hora. Mavi, estamos contigo de nuevo. Hola, buenas noches, Vicente. Pues efectivamente estamos con Rafael González Tobar, él es el delegado del Gobierno aquí en Murcia. Y yo, si te parece, Vicente, le hago la primera pregunta y después creo que él puede hablar con vosotros, es decir, que está abierto a todas las cuestiones que les queráis plantear. Yo le quería preguntar, señor Rafael González, ¿cómo encaran los vecinos que esta noche tienen que pasar esa segunda noche fuera? Pues esta noche, y si se saben cifras, porque estamos aquí hablando de miles, pero cifras exactas de cuántos no duermen en su casa no las sabemos. Bien, yo creo que esta noche se encara diferente a la de anoche. Hay menos inquietud, hay menos temor y también hay menos vecinos que duermen fuera de sus casas. Eso creo que forma parte de la tendencia a la normalidad que tenemos que seguir trabajando, aunque no va a ser fácil y no va a ser obviamente en pocos días. Y bueno, la verdad es que yo creo que resaltar que todos los mecanismos están funcionando perfectamente, que la coordinación entre las administraciones está siendo, yo creo que ejemplar, y no debería de haber tragedias de este tipo para que la colaboración fuera tan extraordinaria como está siendo. Y bueno, estamos hablando de alrededor de unas 4 o 5 mil personas, lo que preveemos que esta noche sean los que tienen que utilizar pues esos habitáculos, esas camas, esos abrigos que hemos preparado, que ha preparado la Unión Militar de Emergencia, que está haciendo un trabajo que no podremos agradecer en lo que vale, y también pues Cruz Roja, Protección Civil, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía. Bueno, yo creo que una coordinación extraordinaria, un esfuerzo, ya hay, eso sí, un poquito de cansancio en la gente del operativo, porque son ya muchas horas, prácticamente llevo casi, ya no me acuerdo, sin dormir, pero también la satisfacción de ver que las grandes cosas están resueltas, que buscar la vuelta de los lorquinos y lorquinas a sus casas, pues es algo que se está empezando, ya están marcándose las casas que son habitables. De ese casi 50% de edificios que han sido dañados de algún tipo de intensidad, tenemos que ver cuál de ellos tienen problemas de habitabilidad o no. Y bueno, pues estamos haciendo el trabajo que nos marcamos. Primero, atender a las personas, lamentar, sufrir y desde luego el dolor que nos ha producido esas 9 muertes que tenemos, esos heridos, que todavía quedan 2 graves, muy graves, y también, bueno, pues todo lo que hay que hacer para poner la infraestructura de esta ciudad en como estaba. Señor Sin González decir Tobar, pues la pérdida de patrimonio Creo que Vicente Vallés le quiere hacer una pregunta, a ver si le escucha. ¿Me escucha, señor González Tobar? Buenas noches. Creo que tenemos algún problema de sonido con el delegado del Gobierno. No, creo que no me escucha. Quizá, Mavi, tú le puedas trasladar la pregunta. La cuestión es, él hablaba de 4 o 5 mil personas que están siendo atendidas ahora y que seguramente van a tener que dormir fuera de sus hogares. ¿Es previsible que esa situación continúe durante varios días más o irá disminuyendo el número de personas que tienen que dormir fuera de sus casas? Si Vicente Vallés le hace una cuestión a esas 4.000 o 5.000 personas que a día de hoy están durmiendo fuera, ¿es previsible que esa situación continúe los días siguientes o podrán volver a sus casas poco a poco y ese número se reducirá? Bueno, hay dos situaciones totalmente diferentes. Aquellos que se les ha dicho que no pueden volver a sus casas, que tienen pues una pintura roja y les indica que hay mucho peligro, o ámbar o amarilla, y solo pueden recoger algunos enseres y desde luego no tienen una casa habitable, que eso tendrá que ir reduciéndose, obviamente. Y luego están las personas que, bueno, con especiales dificultades, fundamentalmente colectivo inmigrante, que no tiene, solo tenía el alquiler o la casa donde habitaba, que ha tenido graves riesgos y que tendremos que ir recolocando con la mayor prontitud, pero que llevará un tiempo el que todas estas situaciones vayan cogiendo su acoplamiento. Es decir,
que tenemos mucho trabajo por delante, pero también que estamos buscando mecanismos de solución. Mañana en el Consejo de Ministros, Real Decreto Ley, donde precisamente este tema de vivienda y el tema de los alojos, los alquileres de las personas afectadas es uno de los puntos que contempla, y bueno, pues las soluciones que tienen que venir. Y que yo quiero, desde luego, agradecer y reconocer la enorme solidaridad de Murcia y de España con esta situación. Y bueno, han sido miles las llamadas recibidas, pues ofreciendo todo, empresas privadas, organismos, delegaciones de gobierno de otras comunidades autónomas. Bueno, yo creo que una coordinación y un volcarse que pues es emocionante, obviamente. El funeral con autoridades se celebra por fin mañana. Parece ser que había algunas familias que eran reticentes, que habían pedido una intimidad. ¿Sigue hacia adelante ese funeral? Sí, bueno, el funeral de mañana pretende ser pues el reconocimiento, la solidaridad y también la expresión del sentir de las instituciones, pero sobre todo del pueblo de Lorca y de la región de Murcia con los fallecidos. Es un funeral in memoriam que, bueno, pues es verdad que las situaciones de cada persona fallecida y de su familia es muy diferente. Hay motivos diferentes para que no estén todos los féretros, pero tampoco es un tema importante el que estén todos los féretros. Es importante el que, incluso sin féretros, se manifieste pues esa solidaridad y esa condolencia que queremos unir en una sola acción, y en este caso será un funeral con pues las personas que han tenido la pérdida de un familiar, con esa persona querida que nos ha abandonado, y desde luego también un sentimiento generalizado de apoyo y solidaridad con todos los que van a sufrir con este terremoto. De acuerdo, Vicente, no sé si tenéis alguna cuestión. Nada más, porque tenemos además esperando a otro protagonista. Gracias, Mavi, y gracias también al delegado del Gobierno en la región de Murcia. Gracias, delegado del Gobierno. El invitado que teníamos pendiente de hablar también, llevábamos esperando un rato a ver si podíamos hacerlo. Lógicamente está muy ocupado en estas horas. Don Francisco Jodar, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Es el alcalde de Lorca. ¿Cuánto ha dormido desde que se produjo el terremoto de ayer? Desde que se produjo el terremoto no he dormido. Esta noche pasada no me acosté. ¿Dónde estaba cuando tembló la tierra, en su localidad? Pues hubo el primer terremoto, me fui al ayuntamiento y estaba preparando pues el dispositivo de emergencia para paliar las causas de ese terremoto cuando sucedió el segundo, el fuerte. En el ayuntamiento me cogió y el destrozo que hubo pues allí mismo en el ayuntamiento fue tremendo. Lo que todo el mundo dice, todos los que están allí en Lorca, es lo calmados que dentro de la situación que están viviendo están sus ciudadanos, los lorquinos. ¿Cómo está la situación en el pueblo? ¿Cómo ha visto usted a sus conciudadanos, a sus convecinos en estas horas después del terremoto? Yo hay dos cosas que me abren las puertas de la esperanza y además que me admiran muchísimo, ¿no? Y que además reconfortan. Una de ellas es la solidaridad de todas las regiones de España con nosotros, de Murcia y de todas las regiones de España. Y la segunda es la enorme entereza con la que los lorquinos pues han asumido esta desgracia enorme. La entereza y el grado de autodisciplina en esta cuestión, ¿no? Lo cual, pues como digo, me abre las puertas a la esperanza de que esto otras veces, como otras veces hemos salido de circunstancias parecidas, no es la primera vez que en Lorca padecemos terremotos e inundaciones, esta vez también saldremos, por difícil que nos parezca en estos momentos y por muy agobiados que nos encontremos. Ya conocemos el problema de las personas que tienen que pasar una segunda noche fuera de sus hogares. Algunos de ellos tendrán que pasar alguna más porque sus casas están especialmente dañadas en su estructura. Pero hay otros problemas que no sé si están resueltos en este momento. Por ejemplo, ¿hay servicio de agua corriente que funcione bien? ¿La luz también? ¿Qué problemas se están encontrando? Los abastecimientos de luz y de agua están funcionando con normalidad. Lo que sí se cortó fue el gas. El gas se cortó porque era peligroso cuando hay un movimiento sísmico, que se puede haber roto la tubería por algún sitio y se salga el gas y se pueda provocar algún incendio. Todos los demás servicios funcionan bien. ¿A usted le llama la atención el hecho de que haya habido tantos edificios en Lorca que se hayan visto afectados, algunos en su estructura, otros en aspectos menores, pero muchos de ellos afectados por el terremoto? ¿No cree que debía haber habido una construcción más resistente? No es eso exactamente, porque la normativa antisísmica se observa de manera muy escrupulosa en Lorca por la Concejalía de Urbanismo.
Se trata del tipo de movimiento sísmico, de terremoto que se ha producido en Lorca. Es un choque de dos placas a poca profundidad en el subsuelo. Eso hace que en el sitio donde se ubica el epicentro, pues la sacudida sea tremenda, ¿no? Y ahí es donde se producen los daños. Sin embargo, en este mismo tipo de terremotos, cuando te separas un poco del epicentro, ya no se producen daños. Por ejemplo, en Puerto Lumbreras, aunque se notó el terremoto, pues no hubo daños ninguno, ni en La Hoya tampoco. Es decir, que es este tipo de terremotos. Y el efecto que produce, porque es una sacudida tremenda, es el descoyuntar elementos decorativos de la construcción, como las cornisas, balcones, etcétera, ¿no? Los otros tipos de terremotos, que son más duraderos y tales, son los que perjudican la estructura del edificio. Es lo que ha estado pasando, es lo que ha pasado en Lorca con este terremoto, que ha perjudicado sobre todo a estos elementos ornamentales, pero sin embargo la incidencia en estructura de edificios ha sido menor. Dos cosas más le quería preguntar, alcalde. Hablando de edificios y de la situación en la que ha quedado algunas viviendas, ¿la casa del alcalde de Lorca cómo está? ¿Cómo se ha visto afectada por el terremoto? Bueno, pues yo esta mañana he ido a casa a ducharme y a cambiarme de ropa. Tenía una cierta prevención de entrar porque mi mujer me había dicho pues, que estaba la cosa mal, ¿no? Y desde luego pues lo que he visto ha sido vidrios, cristales, cacharros por todos sitios. No me ha quedado ni uno, creo, ¿no? Y desde luego grietas también en las paredes, pero creo que de menor importancia, no son preocupantes. De manera que va a poder dormir la familia allí hoy. No, el edificio donde vivo se ha señalado con un punto verde, o sea que sí que puedo dormir ahí. Y una última cuestión que sí nos preocupa ya para el medio y largo plazo. Suponemos que hoy ha sido un día en el que todo ha estado centrado en labores de rescate, de ubicar a la gente en lugares donde pudiera estar, pero supongo que a partir de mañana y de pasado mañana habrá que empezar a pensar en que las empresas de Lorca sigan funcionando, que los comercios puedan abrir, que la gente de Lorca pueda trabajar. ¿En qué plazo eso va a estar normalizado? Hay que recuperar la normalidad. Todo este dispositivo de emergencias, cuando se recupera la normalidad ya no tendrá sentido, ¿no? Habrá desaparecido de aquí. En ese momento existirá pues cuando en vez de estar en alojamientos provisionales, la gente durmiendo en tiendas de campaña, pues mientras se arreglan sus casas en viviendas alternativas, ¿no? Esto cuando empiecen a funcionar los acuerdos, mañana va al Consejo de Ministros, pues un Real Decreto Ley sobre ayudas y colaboración. Como producto de él, pues surgirá esta circunstancia, ¿no? Habrá alojamientos alternativos por procedimiento de alquiler o de otro tipo. Ya tenemos experiencia cuando en el año 2005 sucedieron los terremotos de La Paca y La Zarcilla, ¿no? Pues en ese momento habremos recuperado la normalidad, aunque todavía habrá que trabajar para recuperar y restaurar las casas dañadas. Pues que vaya todo muy bien, no le queremos interrumpir más, le dejamos descansar, que lo necesita. Señor Jodar, alcalde de Lorca, muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias a vosotros, buenas noches. Vamos a conocer la repercusión que mañana en los medios de comunicación, en los periódicos, tiene ya a esta hora lo que ocurre en Lorca y otras noticias que se han producido en esta jornada. José Herbas los tiene ya encima de la mesa. Pepe. Todos los diarios abren con la información del terremoto y casi todos lo que destacan es el problema que ha generado el terremoto para miles de personas que se han quedado sin vivienda. El diario Público dice no pueden volver a casa. Muestra a una serie de ciudadanos de varias etnias y dice que muchos de los que han perdido el hogar son inmigrantes. Para este diario, el 56% de los edificios revisados por los técnicos tiene problemas estructurales o presentan algún riesgo que aconseja no habitarlos. Destaca asimismo que el Gobierno y la Fiscalía aguantan las presiones del Partido Popular y deciden no impugnar a Bildu. Tienes la portada del Mundo, pero creo que no la vamos a poder ver. No sé si son los titulares de mañana y no los puedes por lo menos leerlos, aunque no los podamos ver. Sí, puedo decir, el titular es: el terremoto deja a 15.000 personas sin hogar en Lorca. En un destacado dice que Rubalcaba advierte que la reconstrucción va a ser larga y promete ayudas fiscales, y al mismo tiempo que el Fondo Monetario Internacional ha incluido a España en el grupo de las 4 economías enfermas junto con Portugal, Grecia e Irlanda. Más titulares.
Pues el del diario El País dice que el seísmo deja en la calle a miles de personas tras destrozar sus casas. El terremoto de Lorca destruye el 17% de los edificios. La cifra de fallecidos se eleva a 9 y el ejército acoge a 4.000 vecinos. En una crónica relata algo que ya nos había relatado nuestro compañero desde Murcia, cómo una mujer protegió con el cuerpo a sus 2 hijos antes de morir aplastada. La denomina "Los niños chillaban bajo su madre muerta". El diario La Razón tiene como titular principal "Lorca, un pueblo heroico". Destaca asimismo que se abre el debate sobre la seguridad de las construcciones en zonas sísmicas, y en El Faldón dice que Bildu sería la segunda fuerza y superaría la suma de Partido Popular y Partido Socialista de Euskadi. Gobernarían en la Diputación de Guipúzcoa con el apoyo de Aralar. ¿Más titulares? El diario ABC muestra una fotografía de una madre que acaba de tener un niño después del terremoto. Lo denomina "el bebé del terremoto". Alba nació en Lorca mientras la tierra temblaba. Los daños superan los 36 millones. Los príncipes presiden hoy los funerales en una ciudad con el 10% de las casas inhabitables. La Acción Popular, destaca en otra información, no podrá ser la única acusación en un juicio. El Constitucional ultima una sentencia por la que solo podrán acusar fiscales y los afectados por el delito. También el diario El Periódico abre con la información del terremoto de Lorca. Huir del fin del mundo. Decenas de miles de damnificados por el terremoto vuelven a dormir fuera de sus casas. En El Faldón dice que Interior dará rango de autoridad a los vigilantes privados del transporte. El diario La Vanguardia titula su noticia principal "El seísmo deja en la calle a miles de familias. La mitad de las casas de Lorca revisadas son por ahora inhabitables". Destaca asimismo que la Unión Europea se plantea reinstaurar el control fronterizo. Y finalmente, La Voz de Galicia dice en su noticia principal que miles de vecinos de Lorca han de seguir en la calle. Unos han perdido sus hogares, otros esperan que revisen el estado de sus viviendas y otros más tienen miedo de volver a ellas. Gracias, Pepe. Buenas Gracias a noches. vosotros por comentar las noticias. Empezábamos con Lorca y terminamos con Lorca, la última imagen de la noche. Mi marido le pilla afuera. Anda, mi caballero.